Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la palabra del Señor en este domingo 25 ya del tiempo ordinario. Quizás es una palabra que ya hemos escuchado muchas veces en nuestra vida y una palabra que inclusive hayamos aprendido de memoria. ¿Qué es lo que les llama la atención del Evangelio de hoy? ¿Alguien le llama la atención algo? Vamos a ver por este barrio. ¿Algo les llama la atención del Evangelio de hoy? Una discusión entre los apóstoles, bien. ¿Y a este barrio? Ellos dicen que les llama la atención la discusión entre los discípulos. ¿Y a ustedes qué les llama la atención? ¿Quién es el primero? Esa pregunta es parte de la discusión, porque ellos venían discutiendo quién sería el más o el primero. ¿Y a este barrio qué le llama la atención del Evangelio? El que quiera ser el primero, que sea el último. ¿Y a este barrio qué le llama la atención del Evangelio? Nada. O para quedar bien, digamos, no, nos llama la atención todo el Evangelio. Y así no quedan mal, ¿verdad? Pues, queridos hermanos, ciertamente que llama la atención, así a primera vista, que el Evangelio de hoy nos sirve para que de alguna manera nos retratemos. ¿Alguien sabe qué es un retrato? ¿Qué es un retrato? Es una copia, ¿verdad?, de uno. Eso es un retrato, la copia de uno. Pues el Evangelio hoy es un retrato que nos ayuda a ver cómo somos nosotros. Y tomemos la pregunta que Jesús hace a sus discípulos: ¿de qué discutían por el camino? Esa pregunta se la hace Jesús a sus discípulos. Recuerden que en aquellos largos recorridos por los que hoy llamamos Tierra Santa, y sé que alguno de ustedes ha estado por Tierra Santa, y se llama Tierra Santa porque, pues por allí caminó Jesús, allí predicó el Señor Jesús,
Allí hizo muchos milagros y se llama Tierra Santa porque Él estuvo por ahí. Pues en aquellos largos caminos, que en entonces no habían automóviles, no habían taxis, ¿cuál era la manera de desplazarse de un lugar a otro normalmente en aquella tierra donde estaba Jesús? A veces a lomo de bestia, a lomo de burro o de burra. Pero la gran mayoría de las veces y la gran cantidad de gente se solía trasladar de un lugar a otro a pie, porque no todos tenían un animal. Entonces la gran mayoría de la gente se trasladaba de un lugar a otro caminando. ¿Cómo se trasladaba Jesús de un lugar a otro? ¿Alguien recuerda? Caminando. ¿Cómo más? En barca. Muchas veces el Señor se embarcaba y se iba de un extremo del lago al otro extremo del lago. Rara vez vemos que Jesús haya montado a un animal. Rara vez, no quiere decir que nunca. ¿Alguien recuerda cuándo Jesús montó un animal? En la entrada a Jerusalén. ¿Y qué montó? Un caballo. Un borrico, dice el texto del Evangelio. Es decir, el animal más sencillo, el animal más inocente. Ese tipo de animal escogió el Señor Jesús para hacer esa entrada a Jerusalén, que iba a ser el pórtico, la entrada a su pasión, a la muerte y a la resurrección. Entonces, por esos largos recorridos que hoy llamamos Tierra Santa, hemos de reconocer que los discípulos solían hablar de muchas cosas, pero hay un tema en los evangelios que es un tema recurrente, es decir, un tema que con frecuencia están hablando los discípulos. Y ese tema en el evangelio es el que aparece hoy. Un tema que se centra en la pregunta: ¿quién es? ¿Quién es el más importante? Esa es la pregunta. ¿Quién es el más importante? Pero yo quisiera, queridos hermanos, que antes de acercarnos a la pregunta o al tema que le ocupaba a aquellos hombres, les invitaría a que nosotros nos hagamos la pregunta a nosotros mismos. ¿Qué tal que Jesús te preguntara a ti y me preguntara a mí? ¿Cuál es tu conversación mientras vas por el camino? Porque toda la vida es un camino. Y nosotros lo hablamos con las personas que nos acompañan. Hoy el Señor quizás te está preguntando a ti y a mí, ¿cuál es tu conversación mientras vas por el camino? ¿De qué está llena tu boca? ¿De qué están llenas tus conversaciones? ¿De qué estás hablando por el camino de la vida? Este quizás sea el primer tema de meditación de este domingo 25. Y yo me pongo a pensar, queridos hermanos, por ejemplo, que algunos por el camino de su vida van planeando fechorías. Van planeando quizás algún crimen. Otros están pensando cómo conseguir o cómo lograr su próximo robo. Otros estarán pensando quizás o están conversando en cómo seducir a alguien, en cómo hacer caer a alguien, en cómo avergonzar a alguien. Pero también hay personas que por el camino de la vida seguramente tienen otros tipos de pensamiento. Hay personas que quizás por el camino están pensando
¿Cómo puedo cambiar mi vida? Tal vez algunos se estén preguntando, ¿qué es lo que Dios quiere realmente de mí? Porque no hemos de pensar que por el camino de la vida solamente estamos conversando sobre cosas malas. De que hay malos, hay malos. Y no podemos ocultar el sol con un dedo. De que hay gente que maquina el mal, lo hay. Decir que no es como caer en una ingenuidad, ser ingenuos. Y recuerden lo que nos dice el Señor Jesús: sean mansos como palomas. Parece que no se sabe en ese versículo. Mansos como palomas y astutos, que significa no sean ingenuos. El ingenuo dice, no, todo está bien. Toda la gente en el mundo es buena. Toda la gente hace el bien. Esa es una persona ingenua, porque quiere ocultar el sol poniéndole el dedo. Y eso no es posible. En el mundo hay maldad. En el mundo hay gente mala. En el mundo hay gente con malas intenciones. Y eso no lo podemos obviar. Pero también es importante recordar que en el mundo hay gente buena. Que en el mundo hay gente con buenas intenciones. Que en el mundo hay gente que se pregunta por cosas buenas en la vida. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí en este momento? ¿Cómo puedo cambiar algo en mi vida? ¿Cómo puedo cambiar este carácter que hace un mal carácter en la vida, hermanos? Destruye. No solamente destruye al individuo que tiene el mal carácter, destruye al prójimo, destruye a toda una comunidad. Y entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cómo puedo cambiar este carácter que yo tengo? ¿O cómo puedo cambiar esta manera de hablar mía? Porque cada vez que hablo, lo que sale de mi boca son malas palabras. Hay gente que no puede hablar con buenas palabras. Ustedes han conocido gente, ¿verdad? Hay gente que está intentando conversar y dice, es que este hijo de no sé quién, esta hija de no sé quién. Y en lugar de decir alguna jaculatoria, como el Ave María Purísima, dicen jaculatorias groseras y jaculatorias que son de mal agrado y que no son del agrado del Señor. Entonces les decía que en la vida hay gente buena. Hay gente que se pregunta, ¿cómo puedo corregir esto? Hay gente que se pregunta, ¿cómo puedo solucionar este problema de mis hijos? ¿Cómo puedo solucionar este problema de esta hija o de este hijo? ¿O cómo puedo resolver esta situación que tengo con mis papás? Quizás esos papás ya son ancianos, son muy adultos. Y a veces en la vida hemos de preguntarnos cosas importantes. O cómo tiene que ser mi relación con los amigos. ¿Cómo tengo que ser un buen amigo? Y no solamente el amigo de fiestas, de parranda, el amigo de la diversión, sino un amigo auténtico, un amigo genuino. Y lo importante, queridos hermanos, es hacernos la pregunta, ¿qué es lo que llena nuestro camino? ¿Qué es lo que llena nuestra boca? ¿Qué es lo que llena nuestra conversación? Preguntémonos hoy, ¿de qué está llena nuestra boca? Yo creo que todos nos asustaríamos si nos damos cuenta de qué está llena nuestra boca. A veces nuestra boca está muy sucia. Y no solamente hablemos de la boca, sino hablemos del pensamiento.
A veces nuestro pensamiento es muy sucio, porque estamos maquinando cosas malas. Estamos buscando cómo vengarnos. Estamos buscando cómo hacerle daño al otro. Estamos buscando siempre nuestro yo, nuestro bienestar. Y si para estar bien yo tiene que estar mal el otro, pues que esté mal, no me importa. ¿De qué está lleno nuestro camino? Y hay otro punto que es importante recordarlo hoy. Los discípulos sabían que su pregunta y su conversación no eran del agrado de Jesús. Ellos sabían que a Jesús no le gustaba ese tema de el primero. Pero cuando Cristo les pregunta directamente, ¿ustedes recuerdan lo que hacen ellos? Dice el texto del Evangelio de hoy para que lo podamos recordar. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Porque sabían que aquella conversación no era del agrado de Jesús. Hoy tendríamos que preguntarnos, ¿las conversaciones que yo tengo son del agrado de Jesús? Por eso cuando Jesús nos pregunta, ¿de qué discutís por el camino? ¿De qué venís hablando? ¿De qué venís pensando por el camino? A veces nos quedamos callados porque lo que hemos pensado o de lo que se ha llenado nuestra boca no ha sido del agrado del Señor. Por eso, queridos hermanos, cuando Cristo nos pregunta directamente, quizás nos parezcamos a esos discípulos que se quedan callados. Por eso al inicio de la meditación yo les decía que este evangelio nos sirve para hacernos un retrato, ¿no es cierto? Tal vez nosotros estamos en la misma situación de los discípulos. Quizás nosotros estamos queriendo ser el primero. Quizás nosotros queremos ser el primero en ganar más dinero. El primero en ser más atractivo o más atractiva. La primera en ser más bella. La primera en tener más seguidores en Facebook, en Instagram o en lo que sea, en las redes sociales. Tal vez estamos buscando ser el más popular o la más popular. Y todo esto nos lleva a competir los unos con los otros. Hay cosas que parecieran ingenuas y no son ingenuas. En el fondo hay una gran competencia por ser el primero. El primero en ganar más, el primero en ser más famoso, el primero en ser más popular, el primero. Y hemos de reconocer que el que compite, en el fondo, le está quitando el lugar a Dios. Porque Dios nos ha dicho, yo quiero ser el primero en tu vida. Y cuando tú quieres ser el primero en tu vida, le estás quitando, le estás robando el lugar a Dios. ¿Cómo reza el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Alguien lo recuerda? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, Dios en el primer lugar. Y a veces cuando nosotros queremos ser primero, le estamos quitando y le estamos robando el lugar a Dios, porque Dios nos ha dicho, yo quiero ser el primero en tu vida. Escuchemos esto que el Señor nos dice. Yo quiero ser el primero en tu vida. Dios no nos dice, yo quiero ser el segundo en tu vida o yo quiero ser el tercero en tu vida. No, el Señor te dice, yo quiero ser el primero. Yo quiero ocupar el primer lugar en tu corazón. Y recordar esto todos los días, queridos hermanos,
nos va a ayudar muchísimo a no quitarle el lugar a Dios. Y Jesús hoy en el Evangelio nos ha dicho que Él no está en contra de que seamos los primeros. Lo único es que tenemos que aprender a saber cómo ser el primero. Y de esta manera el Señor nos dice, si quieres ser el primero, que seas el último, que seas el servidor. ¿Y qué significa eso? Que seas el primero en amar, que seas el primero en servir, que seas el primero en apoyar, en colaborar, que seas el primero en compadecerte de los dolores de los demás. En eso sí tenemos que ser primeros. Y el Señor no está en contra de que seamos el primero, pero que sepamos hacerlo, que sepamos cómo hacerlo. Vamos a ser el primero en amar. Vamos a ser el primero en colaborar, en ayudar. A veces uno dice, bueno, necesito a alguien que nos ayude en esto. Y no hay nadie ahí. Ahí hay que ser el primero. Necesitamos hacer este proyecto. No hay nadie. Pero ahí dice, el primero en ser solidario, el primero en cooperar, el primero en apoyar, el primero en amar, el primero en construir unidad, el primero en construir comunidad. Ahí estamos llamados a ser el primero. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Creo en un solo